En esta clase vamos a ver aspectos para introducirla a los sistemas operativos. Para poder entender qué es un sistema operativo y cómo funciona, primero tenemos que entender el contexto donde está inmerso un sistema operativo y verlo como, como un programa que permite ejecutar otros programas en una computadora. Entonces, en esta primera parte de la materia, lo que vamos a hacer es introducir distintos aspectos de una computadora para poder entender qué es lo que hace el sistema operativo. Entonces vamos a ver que en estos primeros videos vamos a ir saltando de un tema al otro, que por ahí, una vez que empecemos a ver los sistemas operativos, es cuando vamos a ir viendo el por qué introducimos primero estos temas. Bien, vamos a empezar a ver para qué quiero yo utilizar una computadora. Una computadora en sí lo que hace es ejecutar programas, ¿sí? Y la ejecución de programas lo que implica es procesar datos, ¿sí? Casi siempre tenemos una entrada que van a ser datos, el procesamiento en la computadora y una salida que van a ser los resultados, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta este objetivo de la computadora, vamos a ver qué componentes tenemos, ¿sí? Bien, este gráfico es del modelo von Neumann, es un modelo definido hace muchos años, pero que todavía sigue siendo vigente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice este modelo von Neumann? ¿Cómo es la organización de las computadoras? Bien, lo que tenemos principalmente son, en este modelo son tres componentes. Uno es el procesador, que lo vamos a llamar procesador o CPU, ¿sí? De forma indistinta. Tenemos la memoria y por otro lado tenemos las unidades de entrada-salida, que son los dispositivos de entrada-salida. Monitor, teclado, impresora, etc. Disco rígido, etc. Bien, en este gráfico fíjense que tenemos la unidad de control en este bloque que estoy señalando y la unidad aritmético-lógica o ALU en este bloque, ¿sí? Cuando hablamos de procesador o CPU nos estamos refiriendo a estos dos bloques en su conjunto. Bien, la unidad de control es quien comanda la operación de la computadora. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Sí? Comanda la ejecución de instrucciones. Acá vemos unos cuadraditos dentro de la unidad de control que son registros que a medida que vayamos avanzando vamos a ver qué son los registros. Y esos registros también están presentes en la ALU o unidad aritmético-lógica, ¿sí? Bien, fíjense que tenemos unos canales de conexión entre la unidad de control y la ALU. Por otro lado tenemos la memoria principal. En la memoria principal se la llama principal porque simplemente es necesaria para que residan los datos y el código de nuestros programas tienen que residir en la memoria principal para poder ejecutarse, ¿sí? Por eso se la llama memoria principal. Después vamos a ver que en una computadora hay una jerarquía de memorias instalada. Acá nos vamos a quedar simplemente con la memoria principal, que es la famosa RAM, ¿sí? Bien, entonces, en la memoria principal van a residir nuestros programas para ejecutarse. La memoria ROM es una partecita, sí, que físicamente se aloja en la RAM, pero que es de sola lectura y donde suelen estar las funciones de arranque del sistema operativo. Bien, entonces fíjense que de nuevo tenemos comunicación entre la unidad de control y la ALU y esta memoria principal. Y después, como si fuese separado de estos dos componentes, procesador y memoria principal, tenemos lo que son las unidades de entrada-salida. Las unidades de entrada-salida, como ya mencioné, los por ahí más importantes, teclado, monitor, disco rígido, impresora, etcétera, lo que vamos a tener es comunicación con estos dispositivos. Algunos de estos dispositivos necesitan controladores, necesitan drivers, y eso es lo que muchas veces nos peleamos cuando queremos instalar algún hardware nuevo y necesitamos instalarle el driver que sea compatible, etcétera y etcétera, ¿sí? Con esos drivers o controladores es con quienes el sistema operativo se va a comunicar para poder realizar esa entrada o salida. Cuando digo entrada-salida, lo que estoy diciendo es imprimir
por ejemplo, un printf de un programa en C. Ese printf implica que el sistema operativo le diga al monitor que imprima tal secuencia de caracteres. O cuando uno manda a imprimir un trabajo en una computadora, ¿sí? Cuando uno lee, por ejemplo, una matriz de datos de un disco rígido, cualquier lectura en el disco rígido o escritura es una entrada-salida, la lectura de un buffer, la lectura de una placa de red o escritura, ¿sí? Todas esas operaciones son entrada-salida. Bien, acá vemos otro gráfico que es lo mismo, son los componentes de un computador, pero está organizado de otra forma. Fíjense que acá ya tenemos la CPU con registros, ¿sí? Que estos eran los registros que aparecían, algunos aparecían en la unidad de control, ¿sí? Otros aparecían en la ALU y este gráfico es una compuerta lógica y que está determinando que acá adentro está la ALU, ¿sí? Entonces, fíjense, unidad de control más ALU, la CPU. Por otro lado, tenemos los módulos de entrada-salida o esto es lo que les decía, los dispositivos de entrada-salida, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la memoria principal. Fíjense que acá ya tenemos explícitamente que hay instrucciones de nuestros programas y datos. Bien, por otro lado, acá ya tenemos la descripción de, bueno, ¿qué son estos registros? ¿Sí? Acá yo lo dejo anotado, pero vamos a ver un poquito más adelante qué tipos de registros hay para poder determinar con mayor precisión y entender qué son estos registros, ¿sí? Bien. Entonces, resumen, tenemos el procesador que está compuesto por la unidad de control y la ALU. Entonces es donde tenemos quien comanda la ejecución de instrucciones y tenemos quién ejecuta esas instrucciones, las sumas, las restas, todas las operaciones lógicas, etc. La memoria principal, que es la que almacena los datos e instrucciones de nuestros programas. Módulos de entrada-salida, que estos módulos son los que transfieren los datos entre el procesador y los periféricos, ¿sí? Y buses. Vamos a tener buses de datos, buses de instrucciones, pero bueno, los vamos a resumir como buses del sistema que proporciona la comunicación entre procesador o procesadores, memoria principal y todos los módulos de entrada-salida. Todo esto lo necesitamos, como habíamos dicho, para ejecutar programas. Bien, ahora, ¿qué es ejecutar un programa? En sí, lo que tenemos es que un programa es la implementación de un algoritmo. Es una secuencia de instrucciones, ¿sí? Bien, ¿cómo es entonces? Vamos a ver ahora desde la computadora cómo es la ejecución de esas instrucciones que hay en un programa. Bien, la ejecución, la primera aproximación que vamos a ver es una ejecución secuencial donde vamos a ejecutar una instrucción debajo de la otra. Como por ejemplo, tenemos este programa, fíjense, un programita escrito, se puede decir, bueno, en pseudocódigo, donde tenemos que a C le vamos a asignar el resultado de A más B, luego a C lo incrementamos en 1 y después imprimimos el valor de C. Fíjense que este programa es secuencial, ¿sí? Entonces, se condice con esta ejecución secuencial de programas. Ahora, ¿en qué consta? ¿Cómo es la ejecución de las instrucciones? Bien, cada instrucción va a generar 3 acciones, que son las que aparecen acá. La primera acción es lectura de la instrucción apuntada por el PC. El PC o Program Counter es uno de los registros que aparecían en la unidad de control. Simplemente es un registro, es un pedacito de memoria, ahora lo vamos a ver, donde se especifica dónde está la siguiente instrucción a ejecutar, ¿sí? Sería como, imagínense, un acceso a esta instrucción, ¿sí? Bien. Acto seguido, lo que se hace es incrementar en 1 al contador de programa, ¿sí? Al PC. Este incremento lo que implica es, si yo acabo de leer esta instrucción, la próxima que voy a leer es la instrucción que le sigue. Y por último, lo que vamos a hacer es ejecutar la instrucción que se leyó en esta acción A, ¿sí? Entonces tenemos lectura, incremento del contador de programa, o sea, lectura de la instrucción, incremento del contador de programa, y por último, ejecución de la instrucción.
esas 3 acciones corresponden a la ejecución de una única instrucción, ¿sí? Ahora, si nos quedamos con que el ciclo de instrucción es siempre realizar estas 3 acciones, nos vamos a quedar con una capacidad muy limitada de expresar nuestros problemas mediante algoritmos. Imagínense un programa que no tenga un if, no tenga un while, no tenga un for, ¿sí? No tenga saltos a otros bloques de instrucciones, ¿sí? Ni siquiera un llamado a una función, que eso implica no una ejecución secuencial, sino un salto a otra instrucción. Estaríamos muy limitados, ¿sí? Entonces, esta forma secuencial, ahora vamos a seguir explicando un poquito más para poder avanzar y poder modificar esta primera aproximación. Bien, acá quiero destacar que lo único que hace un procesador es estos ciclos de instrucción. Vamos a ver que no son secuenciales, pero es esto. Búsqueda y lectura de la instrucción, incremento del contador de programa y ejecución. Y vuelve a empezar. Búsqueda, incremento, ejecución. Búsqueda, incremento, ejecución. Una computadora, un procesador, por más capacidad que tenga, lo que hace es esto, ¿sí? Está bueno analizar esto, que en sí un procesador no es otra cosa más que este ciclo, ¿sí? A una velocidad increíble, pero no deja de ser siempre este ciclo, que vamos a ver que vamos a pasarlo de secuencial a no secuencial para poder expresar mejor nuestras soluciones a problemas en programas. Bien, vamos a ver, yo necesito modificar ese ciclo secuencial, entonces vamos a ver unos requerimientos que agrega esto, ¿sí? Bien, entonces tenemos que el sistema operativo debe recordar la posición de la última instrucción de forma que sepa dónde ir a buscar la siguiente, ¿sí? Por cada ciclo tengo una búsqueda o una lectura de instrucción. Entonces es necesario almacenar, y además es necesario almacenar los datos y las instrucciones, las acciones a ejecutar de cada instrucción para poder ser realmente ejecutada por nuestro procesador, ¿sí? Entonces, fíjense que esta necesidad de tener datos e instrucciones en el procesador para que la unidad de control comande la ejecución de la instrucción leída sobre datos específicos, yo necesito todo esto, datos e instrucciones, almacenarlos en la CPU, tener acceso en la CPU. Entonces acá es donde se crea la necesidad de estos registros, ¿sí? Que yo vengo mencionando y que ahora vemos la necesidad. Para que una instrucción se ejecute, tiene que estar sí o sí en la CPU. Entonces, la CPU necesita tener elementos de almacenamiento, necesita tener memoria. Lo que tenemos son pequeñas porciones de memoria llamados registros, digo pequeñas porque tienen muy poquita capacidad de almacenamiento, pero que son muy rápidas y que entonces la CPU va a acceder a estos registros para ejecutar la instrucción de un registro de instrucción sobre datos o sobre datos almacenados en otras direcciones para poder realizar esas operaciones. Bien, entonces los registros son pequeñas porciones de memoria de acceso muy rápido y que son con los que realmente opera la CPU, ¿sí? Bien, además, esto nos va a generar la necesidad de tener buses internos para poder transferir datos a instrucciones, a los registros y a la ALU, ¿sí? Para poder operar, ¿sí? Entonces vamos a tener también buses internos. Bien, yo les voy a dejar un PDF donde donde se presentan características. Es muy simple, es muy lindo ese documento para que lean sobre registros. Bien, en un procesador tenemos dos tipos de registros. Los registros de usuario que van a servir para poder ejecutar los programas de usuario y los registros de control que van a ser de control y estado, que van a ser los que el sistema operativo utiliza, accede, lee y escribe para poder ejecutar los programas, ¿sí? Entonces tenemos dos tipos, de usuario y de control y estado. Usuario son los que usamos en nuestros programas, control y estado usa el sistema operativo. Bien, por ejemplo,
Los registros visibles al usuario son, por ejemplo, donde decimos, si yo quiero sumar 3 más 5, voy a alojar el 3, el 5 y después se va a ejecutar la suma, ¿sí? O si quiero leer un dato de una matriz, a la cual después le voy a hacer una operación aritmética o lógica, voy a poder almacenar ese dato de la matriz en ese registro. Entonces son registros que los vamos a utilizar en nuestros programas. Nosotros en sí, como ahora los lenguajes que estamos utilizando son de alto nivel, no nos enteramos de lo que sucede por debajo, pero lo que con cada acceso a datos o acceso a otras instrucciones se está generando escrituras y lecturas de estos registros. Y por otro lado, los registros de control y de estado son los que utiliza el sistema operativo, la unidad de control, para poder decidir qué es lo que se va a ir haciendo. Bien, entonces, los registros de usuario pueden contener datos, como ejemplifiqué antes, y direcciones. Las direcciones son direcciones de otros datos o de otras instrucciones que van a formar parte de las instrucciones de nuestro programa, ¿sí? Entonces pueden ser datos o direcciones. Por eso vamos a ir viendo, pueden volver a las diapositivas anteriores y ver en la descripción de la arquitectura von Neumann que en el segundo gráfico ya en la memoria RAM aparecían datos e instrucciones, ¿sí? Bien. Y algunos registros, los que vamos a ir mencionando de a poquito, de control y estado, algunos de los más importantes son los que más vamos a mencionar nosotros. Todos son importantes, pero los que van a ir apareciendo es el contador de programa, el PC, ¿sí? Que contiene la dirección de la próxima instrucción que se va a leer, o sea, apunta a la próxima instrucción que tenemos que leer para el ciclo de instrucción. Registro de instrucción es donde se va a cargar la instrucción que se va a ejecutar, que va a ser interpretada, ¿sí? Y ejecutada. Y después, por ejemplo, otro es la palabra de estado, ¿sí? O PSW, que lo vamos a ir mencionando porque contiene información del estado del programa. Por ejemplo, si yo hago una operación aritmética y el resultado es 0, si yo hago una operación aritmética con un tipo de dato predefinido y hay overflow, o sea, me quedo sin bits de representación, o si una instrucción terminó en error, si el resultado es positivo, negativo, etc. ¿Sí? Fíjense que nosotros cuando programamos ni nos enteramos que existe este tipo de programa, ¿sí? Y sin embargo, nosotros vivimos programando y generando estos tipos de resultados. Acá nos podemos dar cuenta de que esto realmente lo maneja el sistema operativo y no nosotros como programadores. Bien, vamos a ver entonces cómo se ejecuta un programa, ¿sí? Entonces vamos a tener un conjunto de instrucciones almacenadas en la memoria principal. Bien, el ciclo de instrucción habíamos visto que era la búsqueda o la lectura de una instrucción, o sea, luego se ejecuta esa instrucción, ¿sí? Entonces acá tenemos un diagrama muy simple de lo que es la ejecución secuencial de instrucciones, ¿sí? Bien, entonces tenemos la fase de búsqueda, se incrementa el contador de programa y luego la interpretación y ejecución de dicha instrucción. Bien. Bien, entonces acá ya estamos definiendo que a menos que se indique otra cosa, el contador de programa se incrementa, ¿sí? Se le suma 1 después de cada lectura. Esto vamos a ver que hay instrucciones para modificar este incremento. Bien, de esta forma, si siempre vamos a incrementar en 1, las instrucciones se leen de forma secuencial. Bien, cuando se detiene y se vuelve a empezar, ¿sí? Es lo que les decía, el procesador lo único que hace es este ciclo de instrucción de forma repetida. Bien, ¿cuándo se detiene esto? Cuando apagamos la computadora, cuando hay algún error del cual el sistema operativo no puede recuperarlo, o se ejecuta alguna instrucción del programa que detiene al procesador, ¿sí? Bien, ¿en qué se basa? En búsqueda y ejecución, el procesador lee una instrucción de memoria, se incrementa el valor del contador de programa. Se carga la instrucción en el registro de instrucción, ¿sí? La instrucción contiene los bits que especifican la acción a realizar. Y por último, el procesador interpreta la instrucción leída y ejecuta la acción determinada, ¿sí? Bien, entonces,
nosotros vamos a tener, o sea, la computadora lo que va a tener es un set de instrucciones o conjunto de instrucciones limitado, ¿sí? No es que la computadora va a entender, por ejemplo, todas las acciones que nosotros tenemos en nuestro lenguaje, ¿sí? Eso no es así, sino que la computadora entiende un conjunto de instrucciones limitado, ¿sí? Se crea la arquitectura, se diseña la arquitectura y cada arquitectura tiene un set de instrucciones. Otras instrucciones fuera de ese set de instrucciones, esa computadora no las va a entender, ¿sí? Entonces, vamos a ver dentro de ese set de instrucciones que podemos dividir todas las instrucciones más o menos en 4 categorías, como que se pueden generalizar y estas 4 categorías describen a las instrucciones. Las primeras 2 son de transferencia de datos. Por ejemplo, del procesador a memoria se transfiere datos del procesador, o sea, de los registros del procesador a la memoria o desde la memoria RAM a registros del procesador. También tenemos transferencia de memorias procesador entrada-salida. Se transfieren datos desde el procesador a un dispositivo de entrada-salida, por ejemplo, impresora, imprimí este documento, y viceversa. Por ejemplo, disco lee tal dato. Bien, otro tipo de instrucción es procesamiento de datos, ¿sí? El procesamiento de datos son las operaciones lógicas y aritméticas que realizamos sobre los datos. Y por otro lado tenemos instrucciones de control, ¿sí? Un conjunto, un subconjunto de estas instrucciones de control sirven para alterar la secuencia de ejecución, ¿sí? Nosotros venimos viendo que se ejecutan instrucciones de forma secuencial. Bien, existen instrucciones específicas para modificar el contenido del contador de programa y poder saltar de una dirección de memoria a otra que no tiene que ser la que está a continuación, ¿sí? Sino que lo podemos modificar, entonces de esta forma podemos implementar, o sea, podemos programar saltos como por ejemplo los que implican un if, los que implica un switch case, los que implica una llamada a una función, que todas estas instrucciones que estoy diciendo, fíjense que interrumpen esa secuencialidad en la ejecución de programas. Bien, por otro lado, la ejecución de una única instrucción puede involucrar una combinación de estas acciones. ¿Por qué? Porque ya son instrucciones que implican más de una acción, ¿sí? Dentro de este set de instrucciones. Bien, vamos a ver un ejemplito con una máquina hipotética muy simple donde tenemos instrucciones de 16 bits, ¿sí? Bien, en este gráfico lo que tenemos es que de estos 16 bits de mi instrucción voy a tener los primeros 4 bits que van a codificar la instrucción. Entonces tenemos instrucciones de 4 bits. Eso nos da 2 a la 4 instrucciones distintas, ¿sí? Entonces tenemos 16 códigos de operación distintas en esta máquina hipotética. Acá estamos como definiendo una arquitectura, diseñando una arquitectura, ¿sí? Bien, entonces vamos a tener nuestro set de instrucciones compuesto por únicamente 16 instrucciones o menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estamos dando solamente 4 bits al código de operación. Y después tenemos el resto de los 12 bits para una dirección, ¿sí? Ahora vamos a ver para qué una dirección, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, como tenemos 12 bits para dirección, lo que vamos a tener es 4K o 4096 direcciones posibles diferentes, ¿sí? Bien, entonces, vamos a determinar con qué registros vamos a utilizar en esta máquina hipotética. Vamos a tener el contador de programa, vamos a tener el registro de instrucción para alojar la instrucción una vez leída y un registro de datos, que es un almacenamiento temporario, ¿sí? El acumulador le vamos a decir. Entonces, en el programita que vamos a ejecutar, como ejemplo, vamos a utilizar estos 3 registros y vamos a utilizar, ¿sí? De las 16 posibles instrucciones, vamos a codificar estas 3 nada más, ¿sí? Este número binario, que es el 1 decimal, lo que va a implicar es cargar el acumulador con algún dato que haya en la memoria, ¿sí? Sería la transferencia memoria-registro de CPU. Esta otra instrucción en binario, que es el 2 decimal,
implica almacenar el valor que hay en el acumulador a la memoria. Fíjense, estas dos son de transferencia de datos, ¿sí? Entre registros de CPU y memoria principal. Y por último, esta instrucción 0101, el 5 decimal, es sumar lo que hay en el acumulador, el valor que hay en el acumulador con otro valor que va a recibir en memoria. O sea, yo voy a ir a buscar a memoria con esta dirección, voy a ir a buscar a memoria un valor y lo voy a incrementar en el acumulador. Bien, entonces vamos a arrancar con el valor 940, ¿sí? O sea, vamos a empezar a ejecutar la instrucción que está en la posición 940 ahora en la próxima diapositiva, ¿sí? Bien, entonces, acá vemos 3 ciclos de instrucción. A su vez, cada ciclo de instrucción tiene 2 etapas: búsqueda e incremento del PC, y en esta segunda fase es la ejecución. Búsqueda y ejecución, búsqueda y ejecución, búsqueda y ejecución. Entonces, habíamos dicho que el contador de programa, o sea, íbamos a empezar leyendo en un lugar específico de la memoria que va a estar indicado por el contador de programa. Entonces, fíjense, el contador de programa tiene el valor 300. Acá estamos, esto es un gráfico muy abstracto. Lo que hacemos es acceder a la posición 300 de la memoria. Entonces, fíjense que en la posición 300 de la memoria tenemos la instrucción 1940. ¿Sí? Habíamos dicho que todo esto era 16 bits. Acá vamos a representar cada uno de estos valores decimales con 4 bits. Entonces cargamos la dirección 1940 en el IR, en el registro de instrucción, ¿sí? Y vamos a incrementar el contador de programa. Todo esto es del ciclo 1, la búsqueda, ¿sí? Cuando pasamos a la ejecución, fíjense que ya tenemos el contador de programa incrementado en 1. Tenemos tenemos que interpretar y ejecutar esta instrucción. Entonces, el 1, recuerden que acá volví a copiar nuestro set de instrucciones. El 1 era cargar en el acumulador desde la memoria, ¿sí? Bien, el acumulador es este registro que acá se encuentra vacío. Cuando lo ejecuto, lo que tengo que hacer es escribir en el acumulador el valor que tengo indicado en la dirección que continúa en mi instrucción. Habíamos dicho 4 bits de instrucción, 12 bits de dirección. Fíjense que la dirección es 940. Me voy a la dirección 940 de mi memoria, tomo el valor que hay en la memoria principal y lo escribo en el acumulador. Todo eso quiere decir esta instrucción. Entonces, primero, carga e incremento del PC y después ejecución de la instrucción. Bien, entonces ya ejecutamos la primera instrucción, ¿sí? Vamos a la segunda instrucción. Como el contador de programa especifica 301, esta es la instrucción que se busca y se almacena en el IR. Bien, cuando queremos ejecutar, o sea, acá tenemos la búsqueda y el incremento del contador de programa, pasamos a esta fase de ejecución, tenemos el contador de programa ya listo para acceder a la tercera instrucción, pero primero vamos a ver cómo se ejecuta. Entonces, la instrucción cargada es la 5941. 5 es esta instrucción, que es incrementar al valor que hay en el acumulador el valor especificado por la dirección de memoria, ¿sí? La dirección de memoria que se accede en esta instrucción es la 941. Entonces, fíjense, se lee la 941, que tiene el valor 2, se incrementa al valor del acumulador, que tenía un 5, y eso se escribe en el acumulador, ¿sí? Bien, entonces, esta sería como la foto del estado de los registros del procesador cuando se termina de ejecutar esta segunda instrucción. Pasamos a la instrucción 3, el contador de programa está en la dirección 302, se carga 2941 en el registro de instrucción, se incrementa el contador de programa y pasamos a la fase de ejecución. La fase de ejecución lo que tiene que ejecutar la instrucción del IR, del registro de instrucciones. Entonces, esa instrucción comienza con 2. El 2 es este
código binario, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es almacenar el valor del acumulador en la memoria. ¿En qué lugar en la memoria? Lo especificado por la dirección. Fíjense que dice 941. Entonces, lo que hacemos es llevar el valor del acumulador hacia la dirección 941. ¿Sí? Entonces, esto es lo que sucede cada vez que estamos ejecutando instrucciones en la computadora. Bien, vamos a dejar acá para hacer un próximo video.